¿Has escuchado el término singularity? Es un término en inglés que hace referencia a el conocimiento humano llega a su límite. Cuando la inteligencia no es capaz de conocer más allá, es un concepto hipotético, y se ubica en aquel conocimiento que puede verse excedido porque que se tenga no sea capaz de comprenderlo. A eso se le llama singularity y es algo que ha preocupado al ser humano y sobre el cual vale la pena reflexionar un poco. Desde luego que el conocimiento humano y la ciencia y la tecnología se han desarrollado desde hace muchos siglos a lo largo del mundo de diferentes formas y a partir de diferentes cosas y a través de diferentes personas y maneras de pensar. Pero desde la perspectiva nuestra, que es una perspectiva occidental, la tecnología se ha desarrollado y se ha cuestionado, y yo creo que en todo el mundo se ha cuestionado, si cualquier avance tecnológico está permitido y si es posible que las investigaciones sean llevadas sin ningún tipo de restricción a cualquier parte. Y siempre han existido dos posturas. Por un lado, una que considera que precisamente el avance de la ciencia y de la tecnología se tiene que dar en un ámbito de total y absoluta libertad, sin restricciones de ningún tipo, pero por el otro existen otro grupo de personas que consideran que los límites a la investigación y a los avances tecnológicos y científicos sí tienen que tener ciertos parámetros y sobre todo parámetros éticos que lo constriñan desde una perspectiva de no dejarla ir hacia cualquier lado, sobre todo porque se podría poner en riesgo la propia supervivencia humana, que sería la base de cualquier consideración ética, pero también por los peligros que implicaría el hecho de que saliera de control, precisamente que pudiera darse un caso de singularity, respecto del cual no hubiera el conocimiento para controlar ese avance tecnológico o científico. Actualmente se realizan investigaciones de todo tipo y las ciencias se han desarrollado de manera quizás inimaginable, sobre todo porque los avances hoy se han potenciado mucho con la propia tecnología. El hecho de que exista una globalización en el conocimiento nos permite conocer aquí hoy lo que está sucediendo en tiempo real en muchas partes del mundo y por lo tanto intercambiar puntos de vista o conocimientos concretos que puedan llevar a avances nunca antes imaginados. Esto hace que la tecnología sí pueda ser muy amplia, pero al mismo tiempo también podría caber la posibilidad de que fuera riesgosa. Hay dos avances tecnológicos que importan mucho y que son acerca de los cuales nos vamos a referir en estos programas por lo pronto, que es, por un lado, los avances relacionados con la inteligencia artificial, llamada así, aunque algunos científicos y especialistas consideran que el término es incorrectamente utilizado. Y el otro aspecto es los desarrollos que se han alcanzado en la neurociencia. Ambos están relacionados con el cerebro o con la mente humana, que bueno, en el ser humano radican en un mismo espacio, en un mismo órgano,
y que sin confundirse constituyen dos cosas diferentes, pero que se relacionan íntimamente. Y por un lado, la neurociencia ha permitido el desarrollo de tecnologías que buscan imitar biológicamente el funcionamiento y el entorno de un cerebro, de tal manera que pudiera funcionar como funciona el cerebro humano. Por el otro lado, técnicas de inteligencia llamada artificial que ponen el funcionamiento o constituyen toda la serie de relaciones de tipo tecnológico que dan la función que reside en la mente humana y en el cerebro, por ende. Y en este sentido, ambas investigaciones o ambos campos de investigación están muy relacionados. Por un lado, lo que se está buscando es, si no sustituir, por lo menos conseguir algo similar a la mente humana, y por el otro, se está tratando de optimizar quizás su propio funcionamiento. Quién sabe si se logre, porque lo que vemos hasta la fecha, por ejemplo, en cuestiones de inteligencia artificial, y es cierto que existen una serie de inventos o de avances que han desarrollado la inteligencia a tal grado que puede superar en algunos aspectos a la inteligencia humana, como en el caso de Deep Blue, una computadora que compitió en el campo del ajedrez y que ganó al campeón mundial por muchos años, Kasparov, y demostrando que la campeona era la computadora. Pero esta computadora solo piensa en términos de ajedrez. Y otra computadora de IBM hizo lo propio en el juego de Jeopardy, pero solo en el juego de Jeopardy. Y no se ha desarrollado a la fecha que sepamos una inteligencia que sea sustitutiva de la humana en los mismos términos en los que nosotros la tenemos. Por su parte, el desarrollo de las neurociencias también han tenido grandes avances y probablemente en algún punto se toquen y en algún punto puedan combinar sus propios descubrimientos y crear avances más significativos, incluso de los que ahora se tienen. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que tengamos una especie de mente humana que quizás no sea humana, pero que sea equivalente a la humana o incluso superior. Uno de los grandes riesgos es que se logre construir una inteligencia que sea superior a la humana y que con esa característica que hoy tiene de que tiene un cierto aprendizaje constante, pudiera desarrollarse más y ser incontrolable. Ese es uno de los puntos que podrían llevar a un momento de singularity. Y por el otro lado, también toda esta investigación nos adentra en un tema que en mi punto de vista es fundamental. Ya en películas hemos visto y en estudios serios la problemática acerca de la confusión que podría originarse en las personas acerca de la diferencia que podría existir o no entre una computadora y un ser humano. Porque el hecho de que la computadora, por ejemplo, estoy pensando en un asistente personal eficiente, capaz, que le adivine a uno el pensamiento y que sea
realmente una verdadera solución para la problemática cotidiana y que nos ayude a realizar nuestro trabajo de la mejor manera, pues en algún sentido tendría características y cualidades que podrían enamorar a una persona. Y como los asistentes personales podrían estar presentes en una computadora a través de una imagen o de una voz que pudiera confundirse con la voz humana, pues, pues quizás sería como un amor a distancia, un amor por computadora del cual nos podemos enamorar, pero aunque no tengamos la esperanza de verlo nunca en la realidad. Y esto nos haga perder la línea divisoria entre la computadora y las personas. Sobre todo, me parece que es interesante que estos avances nos doten de los elementos necesarios para hacer un reestudio de lo que se entiende por ser humano, de tal manera que podamos dar una definición a partir de ese contraste, que seamos capaces de distinguirlo de aquello que proporciona la computadora y que puede inclusive tener grandes ventajas. Por otro lado, existen también situaciones en las que se puede tener un robot, quizás no en un tiempo lejano, sino próximo, podría tener incluso características muy parecidas a las personas y confundirse con un ser humano a simple vista. E incluso podría pasar lo que se denomina la prueba de Turing, que es una prueba instaurada por el investigador así apellidado, que consistía en que a una persona se le ponía en contacto con una persona más adicional, que es la persona que realiza la prueba, y con una computadora. Y la persona que enjuicia a los dos tendría el acceso a la voz de ambos y tendría la misión de distinguir quién es el ser humano y quién es la computadora. Pero no solo en cuanto a la voz, sino en cuanto a lo que las palabras y los discursos y el lenguaje denotan de inteligencia, en cuanto a los conceptos vertidos y en cuanto al contenido del pensamiento y la calidad del mismo. Es un análisis profundo que puede llevar a determinar si efectivamente la inteligencia de la computadora puede ser confundida con la del ser humano. Pero esto nos lleva a discusiones tan interesantes como efectivamente saber si el robot y la inteligencia que se le incorpora constituye realmente inteligencia, si es una inteligencia natural, que habría que distinguir si es una inteligencia del robot o es la inteligencia de la persona que lo programa y que por lo tanto sí constituye una inteligencia humana, pero no es propia del robot, sino que es de la persona que la programa. Es como a mí siempre me ha parecido que cuando me dicen es que se trata de un edificio inteligente, a mí me ha costado trabajo ver al edificio inteligente. Yo lo que pienso es que detrás del edificio hay una inteligencia de arquitectos que han construido un edificio con ciertas características que denotan esa inteligencia, pero no se trata propiamente de atribuir la calidad de inteligente al robot o al edificio, sino que esa sigue perteneciendo al ser humano y lo único que se hace es ver las cualidades de que se dota al instrumento que ejercita esa inteligencia y que la denota. Por otro lado,
es interesante que pudiéramos analizar si se trata realmente de una inteligencia artificialmente creada o es lo que se está haciendo es inteligencia propiamente dicha y natural, solamente que está incorporada en algo material. Entonces, estas discusiones creo que valen la pena desde la perspectiva de reconocernos como seres humanos y sobre todo con los avances tecnológicos de nunca perder la perspectiva de quiénes somos y qué queremos. Finalmente, me parece que tratar estos temas nos podrán llevar en algún sentido a saber a comprender a cabalidad ese concepto de singularity y de conocer si realmente existe el riesgo o no existe. Y aquí volvemos a la misma discusión que tienen los científicos y los tecnológicos, si debe haber límites para que nunca lleguemos a un momento tal o si hay que dejarlo porque existe la confianza en la ciencia al 100% de que ella podrá tener las soluciones que se presenten en su momento. Agradezco, como siempre, su presencia, el que se tomen el tiempo para hacer esta reflexión, que suena, en mi opinión, interesante y que quiero compartir con ustedes. Agradezco también al equipo de Entre Todos que me apoyan siempre y, por supuesto, a ustedes que me ayudan en todo en acompañarme y en motivar mi reflexión. También agradezco de manera muy especial a Dalia, quien nos acompaña en esta ocasión con la interpretación de señas. Muchas gracias y hasta la próxima.